Pero quizá fue esta comprensión lo que les hizo más fuertes. Las tablas con los nuevos artículos para el departamento de lácteos brillaban en el monitor. La segunda taza de té verde hacía tiempo que se había enfriado. Estelle llevaba horas ajustando los cálculos. Un fabricante local ofrecía buenas condiciones para su gama de yogures, pero eso exigiría una revisión a fondo del expositor actual. Estaba comprobando por tercera vez los ingresos previstos cuando llamaron a la puerta. Un mensajero había traído otra pila de documentos para que los firmara. Se puso una mano en la barriga y se recostó en la silla. Le faltaba un mes para dar a luz y cada vez le costaba más permanecer sentada durante mucho tiempo. El bebé se sentía como si pensaran en él y lo empujaran. Estelle sonrió y volvió al trabajo. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de proveedores. Todos querían llegar a las estanterías del único gran supermercado de la zona. Lakewood tenía el listón muy alto y muchos productores locales soñaban con contratar con él. En los 7 años que llevaba trabajando allí, Estelle había perfeccionado su habilidad para elegir las verdaderas gangas. Siempre sabía distinguir entre un producto de calidad y un bonito paquete con contenido vacío. Natalie, del Departamento de Productos Lácteos, habían empezado juntas como dependientas, entra en la oficina. El nuevo expositor está funcionando muy bien. Las ventas de requesón han subido un 30%. ¿Te lo puedes creer? Estelle asintió feliz. Llevaba casi una semana trabajando en la nueva disposición. Cada centímetro de estantería tenía que maximizar los beneficios. Por cierto, abajo hay un nuevo lote de queso. ¿Quieres echarle un vistazo? Sí, claro. Solo tengo que terminar estos cálculos. El teléfono interno de la mesa sonó. El guardia de seguridad dijo que había llegado un representante de la panadería local. Estelle miró el reloj. Aún faltaban 40 minutos para la cita. Tendría que llegar pronto o todo el horario se iría al traste. Al final del día se sentía agotada. Aún tenía por delante una reunión con el proveedor de productos lácteos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. Tenía que pasar por la tintorería y comprar cortinas para el cuarto de los niños. Ella y Evan habían comprado un piso de un dormitorio hacía un año, justo cuando empezaban a pensar en tener un bebé. Habían hecho la reforma por su cuenta, habían ahorrado en cada detalle, pero todo había salido exactamente como querían. Estelle elaboraba planos detallados y presupuestos, seleccionaba los materiales y su marido materializaba las ideas los fines de semana. Todos los sábados iban a las tiendas de construcción, elegían papel pintado, azulejos, lámparas. Evan bromeaba diciendo que pronto podría abrir su propia empresa de reformas. Su gimnasio, Steel Fist, estaba en el edificio de al lado, un pequeño espacio en la planta baja reconvertido de una antigua tienda. Hacía 3 años que se conocían. Estelle había venido a hablar de la posibilidad de descuentos corporativos para los empleados del supermercado. La habitual reunión de negocios se prolongó hasta bien entrada la tarde. Hablaron de todo, de negocios, de planes de futuro, de sus libros favoritos. 6 meses después se casaron. En el teléfono llegó un mensaje de su marido. Hoy llegaré tarde. Ha llegado una nueva máquina de ejercicios. Tengo que arreglar la instalación. Estelle respondió con una carita sonriente y abrió la mesa de al lado. El proveedor había prometido llegar en 1 hora y ella ni siquiera había empezado a preparar los cálculos para su propuesta. Hacia el anochecer, su estómago le recordó que no había llegado al comedor. Sacó el recipiente del almuerzo de su bolso. Evan le había preparado una ensalada y un sándwich de la mañana. Era muy atento con su alimentación, siempre le daba algún tentempié saludable. Después del trabajo, caminó lentamente hasta su casa. Era una cálida tarde de primavera y los primeros árboles del parque de enfrente estaban en plena floración. 15 minutos a paso tranquilo y estaba en la puerta de su casa. Su piso era corriente pero acogedor. Había cajas de materiales de construcción en el pasillo.
Acababan de renovar el cuarto de los niños. Evan había insistido en hacerlo todo por adelantado antes de que naciera el bebé. Sobre la mesa de la cocina había una nota de su marido. Había conseguido llegar corriendo a casa y preparar la cena. En el frigorífico había una olla de sopa y un recipiente de guiso. Estelle sonrió. A pesar de su apretada agenda, Evan siempre encontraba tiempo para cuidar de ella. Después de cenar, se acomodó en el sofá con su portátil. Tenía que revisar algunas propuestas de negocios más. El bebé volvió a empujar en su vientre. Lo acarició a través del vestido y volvió al trabajo. Mañana era un día ajetreado, y los documentos no se revisarían solos. Evan compartió alegremente la noticia con su mujer durante la cena. Por fin había encontrado una nueva entrenadora para sustituir a la que se había ido de baja por maternidad. Adelina White era exactamente lo que él buscaba, con formación especializada, experiencia laboral y ojos ardientes. Tenía unas referencias bastante cósmicas. Evan dejó el tenedor. Tienes la sensación de que alguien es un hallazgo. Estuvo 2 años en California y luego otro en Arizona. Dice que se cansó del calor y quiso volver a su estado natal. Estelle escuchaba sin entusiasmo. Había sido un día duro. Uno de los proveedores clave había vuelto a subir los precios. Tenían que buscar urgentemente artículos de repuesto. Tendrías que haber visto su prueba, continuó Evan. Llamé a los clientes más exigentes y salieron de la sesión con los ojos brillantes. Me pidieron que la pusiera en un programa regular. Una semana después, Estelle visitó a su marido en el club porque se había olvidado en casa los papeles de la nueva máquina. Había una sesión de entrenamiento en grupo en el gimnasio. Una chica alta y rubia con un traje perfectamente ajustado estaba enseñando los movimientos a su grupo. Evan estaba en la recepción, observando el entrenamiento con una sonrisa. ¿Adeline? Estelle le tendió una carpeta a su marido. Sí, asintió. Tercera sesión y ya está lleno. Te dije que era una entrenadora increíble. Evan llegaba a casa más tarde de lo habitual. Había que discutir nuevos programas de entrenamiento y ajustar el horario. A veces, Estelle podía oír a su marido hablando con Adelina por teléfono, discutiendo algunos asuntos de trabajo. Una tarde se pasó por el club después del trabajo. La barriga le estaba creciendo. El médico le había aconsejado que se moviera más. Adelina estaba terminando una sesión de entrenamiento personal con una clienta. «Ah, tú debes de ser Estelle», le sonrió Adelina dándole la bienvenida. «Evan me ha hablado mucho de ti. ¿Cómo está el bebé?» Olía a perfume caro y su figura estaba tan cincelada como una estatua antigua. Charlaron un rato. Era agradable hablar con Adelina, viajaba mucho y contaba historias interesantes sobre su trabajo en distintos estados. El club había cambiado mucho con su llegada. Evan dijo que había muchos clientes nuevos, sobre todo para programas de grupo. Adelina sugirió cambiar el sistema de afiliación y los ingresos aumentaron considerablemente. Ahora venía a menudo al despacho de Evan a discutir nuevas ideas para el club, a mostrar las estadísticas de las clases, a consultar sobre nuevos equipos. Estelle bromeó una vez diciendo que su marido no solo había encontrado una entrenadora, sino una auténtica experta en marketing. «Es muy lista», coincidió Evan. «Y lo más importante, le apasiona su trabajo. ¿Sabes lo difícil que es encontrar gente tan apasionada?» La barriga le estaba creciendo y Estelle no podía ir al club tan a menudo como antes. Pero su marido le decía que las cosas iban muy bien. Adelina no paraba de proponer cosas nuevas. Había organizado recientemente un maratón benéfico y atraía la atención de la prensa local. Una noche, Estelle esperaba a su marido para cenar, pero llegó tarde. Evan le dijo que él y Adelina estaban hablando de un nuevo sistema de fidelización de clientes. La cena se enfrió y Evan llegó a casa a medianoche, con los ojos brillantes, hablando entusiasmado de unas ideas sorprendentes. Poco a poco, estos retrasos se convirtieron en algo habitual.
A veces Evan se llevaba los documentos a casa y el teléfono sonaba con las llamadas de Adelina. Aclaraba algo, daba consejos, sugería algo. Varias veces Estelle los sorprendió a los dos en el despacho de su marido. Inclinados sobre los papeles, discutían animadamente las próximas innovaciones. El embarazo iba bien, pero Estelle se sentía cansada cada vez con más frecuencia. Intentó no prestar atención al hecho de que su marido se interesara cada vez menos por su bienestar. Después de todo, su negocio por fin había empezado a florecer. Y el hecho de que la bella e inteligente Adelina desempeñara un papel importante en esta prosperidad, bueno, no tenía nada de extraño. Una mera relación laboral, nada más. Evan estaba sentado en la mesa de su despacho, repasando las cuentas. El club iba bien. El nuevo programa de formación de Adelina había atraído a docenas de nuevos clientes. Se sorprendió a sí mismo sonriendo al recordar su discusión de ayer sobre el horario de clases. Llamaron a la puerta. Adelina trajo los informes del mes y se sentó frente a él. Emanaba de ella una energía peculiar. Hablaba de planes, agitaba los brazos y le brillaban los ojos. Evan se sorprendió a sí mismo mirándole los labios durante unos minutos en lugar de escuchar sus estadísticas. Por la noche, se quedaron hasta tarde discutiendo el nuevo formato de las clases. Evan se ofreció a pedir pizza directamente al club. Se sentaron en el suelo de su despacho con los papeles extendidos y se rieron de alguna tontería. El teléfono no paraba de sonar con las llamadas de Estelle, pero él colgó. Ya le explicaría más tarde que se trataba de una reunión importante. Adeline manchó accidentalmente su blusa con salsa y Evan alargó la mano para limpiar la mancha. Sus dedos se tocaron. Hubo una pausa. Sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Evan llegó a casa a medianoche. Estelle ya dormía. Permaneció largo rato bajo la ducha, tratando de lavarse el incomprensible sentimiento de culpa y excitación al mismo tiempo. Al día siguiente, Adeline y él fingieron cuidadosamente que no había pasado nada, pero algo había cambiado sutilmente. La forma en que evitaban el contacto casual, la forma en que apartaban la mirada cuando se encontraban. El viernes había una reunión de negocios con proveedores de equipos. Después de la parte formal, todos fueron al bar. Evan no podía apartar los ojos de Adelina, que discutía algo con el representante de la empresa con el pie en la pierna. El whisky que había bebido le estaba nublando la cabeza. Salieron del bar al mismo tiempo. Evan se ofreció a llevarla a casa. El coche iba en silencio. Pararon delante de su casa. ¿Quieres entrar a tomar un café?, preguntó ella en voz baja. Él sabía que debía decir que no. Su mujer embarazada le esperaba en casa, pero le zumbaba la cabeza por el alcohol y tenía los labios de Adelina tan cerca. El piso de Adelina era pequeño e incómodo. Acababa de mudarse y aún no se había instalado. Nunca tomaban café. Evan la besó, enredando los dedos en los botones de su blusa, y ella le susurró algo inaudible en el cuello. Llegó a casa por la mañana y le dijo a Estelle que se había quedado dormido en su despacho trabajando en sus informes. Ella solo suspiró y se volvió de espaldas a la pared. Ahora él y Adeline se veían casi todas las noches, a veces en el club después de la hora de cierre, a veces en casa de ella. Evan inventaba nuevas excusas para su mujer. Reuniones, encuentros con proveedores, problemas con el equipo. Una noche, Adelina preguntó, ¿qué va a pasar ahora? Evan no sabía qué decir. Se quedó mirando el techo y pensando en lo mal que estaba todo. Hace 3 meses tenía una vida sencilla y feliz, una esposa a la que amaba, un bebé que esperaba, un negocio bien establecido. Ahora estaba en la cama con otra mujer y no sabía cómo seguir adelante. Adelina no se precipitó en su respuesta. Encendió un cigarrillo y expulsó el humo por la ventana abierta. Evan miró su espalda desnuda y se dio cuenta de que no podía seguir adelante sin ella, sin su olor, su tacto, su sonrisa por la mañana.
En el club mantenían un perfil bajo, hablando solo de asuntos de trabajo, pero las miradas ocasionales y los roces fugaces los delataban. Evan notó cómo algunos de los clientes se miraban significativamente, pero no le importó. Casi nunca estaba en casa. Llegaba tarde, se iba temprano. Con Estelle no hablaban mucho. Ella no hacía preguntas, solo le dirigía una mirada larga y comprensiva. La incomodaba. Adeline hablaba cada vez más del futuro. No exigía soluciones inmediatas, pero Evan sentía que aquello no podía seguir así para siempre. Había que hacer algo, o bien poner fin a esta relación y volver con su familia, o bien... Miró a Adeline durmiendo y se dio cuenta de que no podía dejarla marchar. Algo había cambiado irreversiblemente en su vida con su aparición, y tenía que encontrar el valor para admitirlo. El proveedor tuvo un problema con los documentos y Estelle tuvo que quedarse hasta tarde en la oficina. Decidió cenar en el Silver Lily, un pequeño restaurante situado frente al supermercado. Mientras esperaba su pedido, hojeó un catálogo de muebles para bebés. Le faltaban menos de 2 meses para dar a luz y Evan y ella aún no habían elegido cuna. La camarera estaba trayendo la ensalada cuando se abrió la puerta principal. Estelle levantó la vista y se quedó inmóvil con el tenedor en la mano mientras Evan y Adeline elegían una mesa en la esquina más alejada de la sala. Estaba medio sentada y no podía verlos, pero oía la risa familiar de su marido. La ensalada había perdido su sabor. Estelle apartó el tenedor, a punto de marcharse, pero algo la hizo quedarse. ¿Una cena de negocios, quizás? Sacó el móvil y fingió leer. ¿Pedimos vino? La voz de Adeline llegó a su mesa. Tenían una excelente selección. El camarero les trajo una botella. Estelle vio en el espejo de la pared como Evan se inclinaba hacia Adelina, le susurraba algo al oído. Ella se rió, le puso la mano en el hombro, se le hizo un nudo en la garganta. Estelle miró su reflejo en la pantalla del teléfono apagado, un rostro pálido, ojeras. ¿Cuándo había dormido bien por última vez? Todos estos retrasos en el trabajo, las reuniones de negocios, los problemas repentinos con los equipos. En la mesa de al lado, Evan le daba a Adeline el postre con la cuchara. Ella le lamía el chocolate de los dedos. No se escondían, parecían ser visitantes frecuentes y pensaban que este lugar era seguro. La camarera volvió a acercarse a la mesa de Estelle. ¿Algo más? No, gracias. La cuenta, por favor. Mientras pagaba, se le cayó accidentalmente el bolso. El ruido de la caída hizo que varios clientes se giraran. Evan no se dio cuenta, estaba demasiado absorto en su compañera. El aire frío de la noche trajo un poco de alivio. Estelle caminó lentamente hacia su casa, arrastrando los pies mecánicamente. En su mente se agolpaban retazos de conversación, frases al azar, extrañas coincidencias de las últimas semanas. Todo iba formando una imagen clara. Sonó el teléfono. Evan. Colgó la llamada. 1 minuto después le llegó un mensaje. Hoy llegaré tarde. Problemas de papeleo. En casa, Estelle permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando por la ventana. ¿Qué hacer con lo que sabía? ¿Un escándalo? ¿Un divorcio? El bebé nacería dentro de 7 semanas. Se acarició el vientre y el bebé empujó como si percibiera su estado. Evan volvió a medianoche. Olía a perfume femenino familiar. Estelle llevaba mucho tiempo en la cama, fingiendo estar dormida. Su marido se dirigió en silencio a la ducha y luego se tumbó a su lado, procurando no hacer ruido. Por la mañana vio su reflejo en el espejo. Un rostro tranquilo, una sonrisa familiar. Nadie habría adivinado que no había pegado ojo en toda la noche, repitiendo una y otra vez en su cabeza la escena del restaurante. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Evan durante el desayuno. Pareces cansada. Estoy bien, le untó mermelada en la tostada. Solo mucho trabajo. Él asintió con la cabeza y miró fijamente su teléfono. Probablemente estaba enviando un mensaje a Adeline.
Estelle miró su cabeza inclinada y pensó que había que hacer algo, pero primero tenía que pensar bien las cosas. Durante todo el día trabajó en automático, comprobando albaranes, comunicándose con los proveedores, celebrando una reunión. Nadie notó nada raro. Por la noche, llamó a su vieja amiga Meredith para charlar. Quería venir a visitarla este fin de semana. Esa noche, Evan volvió a llegar tarde. Estelle estaba sentada en la cocina, sorbiendo lentamente su té de hierbas. Fuera de la ventana llovía a cántaros. En algún lugar de la ciudad, su marido besaba a otra mujer y ella se preguntaba qué hacer a continuación. En su día libre, Estelle fue a casa de Meredith. Su amiga de toda la vida había sido ascendida recientemente a jefa del departamento de maternidad del hospital de la ciudad. Hacía meses que no se veían. Ambas tenían mucho trabajo. «Tienes un aspecto horrible». Meredith estaba sirviendo té en la luminosa cocina. «¿Qué te pasa?» Estelle removió el té con una cuchara, observando cómo flotaba en la taza. Meredith y ella eran amigas desde el instituto y habían ido juntas a la universidad, pero a facultades distintas. Luego sus caminos se separaron. Meredith estudió medicina y Estelle se puso a trabajar, pero mantuvieron el contacto a lo largo de los años. Evan tenía una amante. Meredith silbó. «¿Estás segura?» Estelle me habló del restaurante, el olor del perfume de otras personas, los interminables retrasos en el trabajo. «¿Qué vas a hacer?» «Aún no lo sé. Quizá debería hablar con él». Meredith negó con la cabeza. «Yo que tú esperaría. No sé qué le pasa por la cabeza. Quizá piense que si tú lo sabes, podrá dejar de esconderse». Hablaron hasta bien entrada la noche. Meredith habló de su trabajo, de casos complicados, de intrigas en el hospital. Estelle escuchaba, a veces asintiendo, dándole vueltas a sus propios pensamientos. Evan esperaba en casa. Por primera vez en mucho tiempo estaba en casa en su día libre. «¿Dónde has estado?», preguntó despreocupado. «Me he pasado por casa de Meredith. Ha pasado un tiempo». «Ah, ¿ese médico amigo tuyo?». Había perdido claramente el interés en la conversación. Estelle estaba preparando la cena y Evan estaba en su teléfono, enviando un mensaje de texto a Adeline a juzgar por su sonrisa. Ella miró su cabeza inclinada y se preguntó, ¿cómo era vivir una doble vida? ¿No le atormenta la conciencia? En el trabajo, todo seguía como siempre. Proveedores, informes, reuniones. Estelle estaba completamente inmersa en su trabajo. Por la tarde, pasó por el club de su marido, aparentemente de camino a casa. Adelina impartía una clase en grupo. Evan estaba de pie en la recepción, sin dejar de mirarla. La barriga le crecía y cada vez le costaba más moverse. Meredith insistió en que Estelle se registrara con ella. «Controlaré personalmente tu embarazo. Nunca se sabe». Por las tardes, cuando Evan se quedaba hasta tarde en el trabajo, Estelle llamaba a menudo a su amiga. Hablaban de todo menos de su marido y su amante. En una de esas noches, Meredith dijo, «Sabes, en la vida, todo pasa. Lo principal es tener un plan de acción». Estelle guardó silencio. Ella ya tenía un plan, solo tenía que esperar el momento oportuno. Los días pasaban lentamente. Evan llegaba cada vez menos a casa, cada vez más dingy. A veces a Estelle le parecía que vivía en una extraña obra de teatro. Ella interpretaba el papel de esposa desprevenida y su marido el de padre de familia ejemplar, solo que ambos sabían que solo era un juego. Faltaba un mes para que diera a luz. Meredith insistió en las revisiones periódicas. «En tu posición tienes que estar alerta. Puede pasar cualquier cosa». Estelle miró a su amiga de bata blanca y pensó, qué bien que tuviera un apoyo así. Aunque Meredith no supiera todo lo que le pasaba por el alma. Y en casa, el extraño espectáculo continuaba. Evan a veces le preguntaba cómo se sentía, le decía algo sobre el futuro bebé, pero sus pensamientos estaban claramente lejos, con la mujer que le esperaba cada noche. Una noche, cuando su marido volvió a llegar tarde al trabajo,
Estelle se quedó sentada en la cocina durante largo rato. Llovía al otro lado de la ventana y la casa estaba en silencio. Se acarició la enorme barriga y pensó, ¿qué pasará ahora? ¿Cuánto duraría este juego? Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Meredith. ¿Cómo estás? ¿Quizá puedas venir mañana? Estelle sonrió. Mañana sin duda se pasaría por casa de su amiga y por fin discutirían el plan que llevaba mucho tiempo madurando en su cabeza. El piso olía a tarta de manzana. Estelle llevaba cocinándola desde por la mañana, intentando mantener las manos ocupadas con el trabajo habitual. Últimamente, cocinar la calmaba, la ayudaba a sobrellevar su ansiedad. Estaba comprobando metódicamente los números cuando el sonido de la llave girando en la cerradura la dejó helada. Por los pasos en el pasillo supo que Evan no estaba solo. Una voz de mujer, una risa suave, el susurro de unos paquetes. Estelle se arregló automáticamente un mechón de pelo suelto y se puso el vestido casero. «Estelle, ¿estás en casa?» La voz de su marido sonaba antinaturalmente alegre, con fingida ligereza. Se levantó lentamente de la mesa, sujetándose el estómago. Últimamente le costaba cada vez más moverse. Faltaba menos de un mes para el parto. Adelina estaba de pie en el vestíbulo, con un traje claro impecable, un bolso caro y una sonrisa confiada. Parecía extrañamente tranquila, como si hubiera venido a una reunión de negocios y no a destruir la familia de otra persona. «Tenemos que hablar». Evan miró fijamente a su mujer jugueteando con un manojo de llaves. Estelle regresó en silencio a la cocina. Se sentó a la mesa, acomodando una pila de papeles. Adeline se hundió con elegancia en la silla de enfrente, apoyando el pie en su pierna. Olía a perfume caro, el mismo perfume que Estelle había olido a menudo en las camisas de su marido en las últimas semanas. Evan permaneció de pie junto a la ventana, dando golpecitos nerviosos con los dedos en el alféizar. Una ligera llovizna caía fuera de la ventana. Las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. «Amo a Adelina». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cocina. «Queremos estar juntos». Estelle se quedó mirando la taza de té frío. Ella y Evan habían desayunado en esta mesa a primera hora de la mañana. Él había estado bebiendo café a toda prisa, hablando de algún problema con el equipo del club. Ahora todo parecía infinitamente lejano. Había papeles de trabajo sobre la mesa, un informe trimestral para mañana. Los números del papel estaban borrosos, pero ella siguió comprobándolos mecánicamente. «Recoge tus cosas, nos estorbas», dijo Evan rápidamente, como si temiera cambiar de opinión. «Ya hemos tomado una decisión». En el fregadero había una taza de té sin lavar, su favorita, con el borde azul. Estelle la había comprado cuando se mudaron. «¿Cuándo tengo que dejar el piso?» La voz de Estelle sonaba extraña, pero era sorprendentemente firme. Evan y Adeline se miraron, esperando claramente una reacción diferente. Histeria, lágrimas, tal vez un escándalo. La calma de su esposa los confundió. «Cuanto antes mejor», Adeline puso la mano en el hombro de Evan. «Conozco a un agente inmobiliario que puede ayudarte a encontrar un lugar donde vivir». Una tormenta retumbaba al otro lado de la ventana. Había macetas de geranios en el alféizar. Estelle los había cultivado a partir de esquejes que había traído su madre. «De acuerdo», se levantó de la mesa. «Recogeré mis cosas mañana por la mañana. Ahora tengo que terminar el papeleo». Volvió a las facturas. Los números bailaban ante sus ojos, pero se obstinó en comprobar cada línea. Evan dijo algo sobre dinero, sobre ayudar con la mudanza. Adelina intercaló unas líneas sobre una separación civilizada. Una lista de la compra para la guardería, una cuna, un cambiador, un móvil de juguete, estaba pegada magnéticamente a la nevera. Lo habían elegido todo juntas hasta hacía una semana. «¿Te importa que termine mi trabajo?» Estelle levantó la vista de sus papeles.
Tengo que entregar un informe mañana por la mañana. Entraron en el dormitorio. Se oían voces apagadas, el sonido de cajones al ser sacados. Probablemente Adelina ya estaba planeando dónde poner sus cosas. A las 11:30, Evan entró en la cocina. Adeline y yo iremos a su casa. Volveré mañana a las 9, ¿de acuerdo? Estelle asintió, sin apartar los ojos de los papeles. La puerta se cerró de golpe y el piso vacío quedó en un silencio ensordecedor. Permaneció sentada durante 1 hora, con la mirada fija en un punto. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Meredith, ¿recuerdas cuando hablamos de casos especiales? Creo que me voy a poner de parto». Su amiga comprendió sin dar explicaciones. «Llama a un taxi, nos vemos». La maleta estaba preparada desde hacía tiempo. Estelle había preparado todo lo que necesitaba hacía una semana, cuando notó un rastro de pintalabios ajeno en la camisa de su marido. En el pasillo, se detuvo un momento, pasó la mano por el papel pintado. Lo habían elegido juntos, discutiendo sobre el color y la textura. Llevaban 3 años viviendo aquí, en este piso, y ahora se mudaba otra mujer. El teléfono vibró. Un taxi esperaba fuera. Estelle cerró la puerta y bajó las escaleras. En el bolso llevaba los papeles, tanto los auténticos como los que Meredith había preparado. Iba a ser una larga noche. Fuera de la ventanilla del taxi, las calles nocturnas se arremolinaban. La lluvia se intensificaba. Las luces de la ciudad se difuminaban en una película de agua sobre el cristal. Estelle se quedó mirando el asfalto mojado y pensó en lo divertidas que habían resultado las cosas. Querían deshacerse de ella, sin darse cuenta de que hacía tiempo que había calculado esa opción y había preparado una represalia. Meredith se reunió con Estelle en urgencias. Los pasillos del hospital estaban tranquilos, ya que acababa de empezar el turno de noche. Subieron a la primera planta, donde se encontraba el departamento de patología del embarazo. «Tienes suerte, acabo de conseguir una habitación privada». Meredith encendió la luz de la pequeña habitación. «Ponte cómoda». Estelle se puso la ropa del hospital mientras su amiga rellenaba el papeleo. Apagó el teléfono. Probablemente Evan llamaría por la mañana, pero que se preocupara ella. ¿Así que su marido había traído a su amante directamente a casa? Meredith se sentó en el borde de la cama. ¡Qué descaro! Tienen prisa por deshacerse de mí. Estelle se acomodó en la dura almohada del hospital. Tienen miedo de que empiece a reclamar cosas después de dar a luz. Meredith sonrió, tomando notas en el historial. Vaya, vaya, a ver qué dicen dentro de un par de días. Una enfermera entró en la habitación para tomarle la tensión y las analíticas. La rutina del hospital se alargó, ayudando a distraerme de los pensamientos sobre casa, donde Adelina probablemente estaba guardando sus cosas en armarios. Meredith entró cuando estaba terminando su turno. Descansa un poco. Haremos la ronda por la mañana y luego discutiremos los detalles. Estelle se quedó a oscuras, escuchando los ruidos del hospital al otro lado de la puerta. En algún lugar al otro lado del pasillo, alguien gemía, al parecer de parto. Iba a estar aquí unos días, pero era mejor que ver la cara triunfante de Adeline. Por la mañana, el teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Estelle lo encendió un minuto para asegurarse de que Evan había recibido un mensaje de Meredith sobre su hospitalización. Luego lo volvió a apagar, que se pusiera nervioso. El día transcurrió lentamente. Las enfermeras vinieron a tomarle la tensión y a ponerle una vía. Meredith apareció un par de veces para dar la impresión de estar en tratamiento activo. Hacia el atardecer, Evan llegó, despeinado, con los ojos enrojecidos. «¿Qué te pasa? ¿Por qué no contestabas al teléfono?» Estaba un poco ocupada. Estelle se acarició el estómago desafiante. Los médicos dicen que el estrés desencadenó las complicaciones. Se inclinó junto a la cama, claramente sin saber qué decir. Sus planes se venían abajo. En lugar de mudarse tranquilamente, su mujer estaba en el hospital. «¿Necesitas algo?», preguntó finalmente. «No, gracias».
Meredith se ocupó de todo. Se marchó al cabo de media hora. Dijo que tenía que volver al club. Estelle lo miró y pensó. Me pregunto si Adeline ya sabía que sus planes tendrían que posponerse. Por la noche Meredith volvió a entrar. ¿Cómo estás? Bien. Vino Evan. Lo vi. No parecía contento. Sonrieron. Ambos se dieron cuenta de que esto era solo el principio. Había más por venir. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. En algún lugar de la ciudad, Evan probablemente le estaba explicando a Adeline por qué se había retrasado su traslado, y Estelle estaba tumbada en una habitación de hospital, sintiéndose en control por primera vez en mucho tiempo. En la sala prenatal, Estelle observaba el ajetreo de las enfermeras. El parto se desarrollaba según lo previsto, con calma y mesura. Meredith se detuvo para comprobar los progresos. Tu marido se muere por verte. Dile que espere, dile que vengo para una revisión. Meredith asintió comprensiva y salió. Regresó media hora después con cara de preocupación y un montón de papeles. Las preguntas ansiosas de Evan se oían al otro lado de la puerta. El parto había sido rápido y sencillo. El bebé estaba perfectamente sano. Un niño fuerte de 3 kilos y 700 gramos. Estelle lo sostenía en brazos mientras Meredith escribía algo en el historial médico. Entonces, ¿empezamos el espectáculo? Su amiga dejó el bolígrafo. En el pasillo, Evan se paseaba frente a la puerta de la sala de maternidad. Cuando Meredith salió a su encuentro con rostro serio, él se apresuró a recibirla. ¿Cómo están? Siéntese, señor Collins. Tenemos que hablar. Meredith dijo algo sobre complicaciones, sobre un parto prematuro causado por el estrés, sobre las posibles consecuencias. Evan escuchaba, cada vez más pálido. Cuando se habló de la necesidad de cuidados especializados constantes y de costosos procedimientos, se rodeó la cabeza con los brazos. Tienes que firmar aquí. Meredith le puso los papeles delante. Es un consentimiento para tratamiento y rehabilitación y una derivación a un centro especializado. ¿Cuánto va a costar? A Evan le temblaba la voz. Alrededor del 90% de tus ingresos durante los próximos 18 años. Evan cogió el teléfono, aparentemente a punto de llamar a Adeline. Meredith lo detuvo. Señor Collins, no es momento para llamadas. Tenemos que discutir un plan de tratamiento. Le soltó una montaña de términos médicos, nombres de fármacos, procedimientos. Evan asintió, sin entender ni la mitad. Cuando Meredith mencionó el coste solo del primer tratamiento, se quedó blanco. En la habitación, Estelle amamantaba a un bebé perfectamente sano. Al otro lado de la puerta, se desarrollaba la obra que ella y Meredith habían estado ensayando todos estos días. Evan se asomó brevemente, por alguna razón incapaz de mirar a su mujer o al bebé. Murmuró algo sobre negocios y salió corriendo. Meredith le lanzó una mirada burlona. ¿Crees que ya ha llamado a su bombón? Seguro que sí. Me pregunto cómo reaccionará ella ante la noticia de sus perspectivas económicas. Se miraron y se echaron a reír. El bebé en brazos de Estelle se contoneó y ella volvió a inclinarse sobre él. Todo iba según lo previsto. Por la noche, la enfermera trajo un nuevo lote de documentos, informes de especialistas, resultados de pruebas, recetas de tratamientos. Meredith lo había hecho lo mejor que había podido. Incluso a un médico experimentado le habría resultado difícil encontrar incoherencias en aquel historial médico perfectamente confeccionado. Por la noche, Estelle volvió a oír venir a Evan que, al parecer, estaba estudiando los documentos en la habitación de la residente. Luego habló con alguien por teléfono en el pasillo durante largo rato. Su voz sonaba cada vez más desesperada. Meredith apareció por la mañana con un nuevo montón de papeles. Su marido lo firmó todo. Ni siquiera se molestó en leerlo porque tenía mucha prisa por irse. Estelle acunó a su hijo, contemplando su rostro perfectamente sano. Me pregunto qué estará pensando ahora Adeline.
¿Hará las maletas o seguirá esperando que todo se solucione? La sala de espera de la maternidad estaba inusualmente ruidosa. Una enfermera intenta explicarle a una chica alta y rubia que aún no ha empezado el horario de visitas. Necesito ver a Evan Collins. Adeline jugueteó con la correa de su bolso. ¿Está aquí? Meredith salió de la sala de residentes. ¿Qué está pasando aquí? Soy una amiga de la familia. Intentó sonreír Adeline. Quería ver cómo estaban Estelle y el bebé. Meredith le dirigió una mirada profesional. El señor Collins está ocupado con el papeleo para el tratamiento. Quizá le gustaría ver el plan de rehabilitación. Condujo a Adeline a su despacho. Había una impresionante pila de papeles sobre la mesa. Meredith colocó metódicamente los documentos frente a ella: facturas, informes de especialistas, planes de tratamiento. Dado el estado de la niña, requeriría una amplia rehabilitación. Por ley, el 90% de los ingresos del padre se destinaría al tratamiento. Adelina revisó los papeles lentamente. Los dedos le temblaban ligeramente. ¿Y eso, por cuánto tiempo? Por lo menos hasta que el niño sea mayor de edad. Tal vez más, dependiendo de los resultados del tratamiento. Unos pasos familiares sonaron en el pasillo. Evan regresaba con los documentos firmados. Cuando vio a Adeline en el despacho de Meredith, se quedó helado en el umbral. Señor Collins. Meredith le quitó los papeles. Estamos discutiendo con su amigo suyo sobre los aspectos financieros de la situación. Adeline se levantó. Tenemos que hablar. Salieron al pasillo. Meredith fingió estar ocupada con su papeleo, pero pudo oír cada palabra a través de la puerta herméticamente cerrada. «No me dijiste que era tan grave». La voz de Adeline era apagada. Ni yo misma lo sabía. ¿Y ahora qué? No lo sé. Tenemos que hacer algo. ¿Decidir? La voz de Adeline era histérica. No hay nada que decidir. No voy a pagar el tratamiento de tu bebé por el resto de mi vida. Pero dijiste, hablaba de una vida normal juntos, no de patrocinar tus obligaciones paternales. Sus voces se alejaron, al parecer en dirección al ascensor. Meredith sonrió y empezó a recoger los papeles esparcidos por la mesa. Por la noche, Evan se sentó en la habitación de Estelle. Parecía 10 años mayor. Adeline se fue, dijo en el vacío. Dijo que ella no se había apuntado a esto. Estelle meció al bebé en silencio. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. ¿Puedo irme a casa?, preguntó en voz baja. No lo sé. Lo miró por primera vez aquella noche. Tengo que pensármelo. Asintió y salió. Se topó con Meredith en el pasillo. Llevaba otro lote de documentos para firmar. Señor Collins, ¿ha mirado el calendario de procedimientos? Tenemos que hablar del calendario de pagos. Él la siguió obedientemente, encorvado bajo el peso de los problemas. En la sala, Estelle por fin se permitió sonreír. Había salido incluso mejor de lo que había planeado. La habitación del hospital olía a leche infantil y antiséptico. Estelle metió metódicamente en la bolsa pequeñas toallitas, pañales y gorros. La mitad de ellos los habían elegido juntos Evan y ella, y la otra mitad los habían traído las enfermeras de la despensa del hospital. Meredith la ayudó a hacer la maleta, echando un vistazo a su historial médico. «No te olvides de ponerte un poco ansiosa», le entregó a su amiga otra pila de documentos. «Y asegúrate de que Evan vea todas las recetas y remisiones, sobre todo las que tienen marcas rojas». Había una montaña de informes médicos sobre la mesilla de noche. Meredith había hecho todo lo posible por describir un cuadro completo de las complicaciones. Incluso Estelle, que se había aprendido casi toda la documentación médica, tenía problemas para pronunciar algunos términos. Llamaron suavemente a la puerta y una joven enfermera anunció que Evan estaba aquí, pidiendo permiso para entrar. Meredith asintió con la cabeza y, desafiante, indagó en algunos gráficos de su tableta.
Había elegido una hora antes de que empezaran las visitas. Los pasillos estaban vacíos. Nadie interferiría en su pequeño juego. Evan se detuvo en la puerta, sin saber dónde poner las manos. Llevaba un jersey nuevo que se había comprado para la ocasión de su alta. Tenía ojeras. No había dormido mucho en los últimos días. «He dejado el coche abajo», dijo en voz baja, como si temiera despertar a la niña. ¿Necesita ayuda con sus cosas? Su hijo, perfectamente sano, dormía plácidamente en la cuna. Evan no se había atrevido a cogerlo en brazos en todos estos días, probablemente porque temía hacerle daño al bebé. Vaya. Ni siquiera se acercaba a la cuna, solo la miraba con ojos asustados. Meredith recogió los papeles esparcidos por la habitación. «Prepararé los últimos papeles del alta, y no olvides tu primera revisión dentro de una semana. Es muy importante que no faltes a ninguna cita». Los pasillos estaban inusualmente silenciosos. Aún faltaba una hora para que empezaran las visitas. Evan llevaba una bolsa con sus cosas, tropezando constantemente con las cosas. Estelle llevaba al bebé envuelto en una cálida manta. Llegaron al coche en completo silencio. En casa todo estaba exactamente igual que aquella tarde. Incluso la taza con el té seco en el fondo estaba sobre la mesa. La lista de la compra para la guardería seguía colgada de la nevera y el calendario mostraba la semana pasada. Parecía que Evan no había tocado nada en todos estos días, temeroso de alterar el equilibrio. Estelle colocó con cuidado al bebé en la cuna, la misma que habían elegido juntos hacía un mes. Evan había insistido en el modelo más caro, con colchón ortopédico y revestimiento antialérgico. Me senté en la silla, mirando a mi marido, que parecía haber envejecido unos 10 años en aquellos días. La habitación olía a pintura fresca. Debía de haber terminado de renovar la habitación del bebé mientras ella estaba en el hospital. «Tenemos que hablar». Evan se hundió en el sofá, sin dejar de evitar sus ojos. En la mesita había folletos de algunos centros médicos. Parecía que estaba buscando opciones de tratamiento alternativas. «Sé que es culpa mía». «No se trata de culpa», dijo con calma, como si estuviera hablando de otra entrega en el trabajo. «Se trata de elecciones. Tú lo hiciste, ahora me toca a mí». Sacó del bolso una pesada carpeta de documentos, todo lo que Evan había firmado en el hospital sin leer realmente el texto. Todas las hojas estaban selladas y firmadas. Meredith sabía lo que hacía. «Estas son las condiciones. Vuelves con tu familia. Ningún contacto con Adeline. El club permanece abierto, pero pones a otra persona a cargo. Todo el dinero va a la familia». Había un reloj en la cocina, uno viejo de la abuela de Estelle. Lo había puesto en marcha esta mañana para romper el opresivo silencio del piso. «¿Y si me niego?» «Entonces entrarán en vigor estos documentos», golpeó con el dedo en la carpeta. «El 90% de tus ingresos se destinará a la atención médica del niño. Decídase». Se oyó un llanto en la habitación del bebé que se había despertado. Estelle se levantó. «Tienes tiempo para pensar hasta esta noche». Se acercó a su hijo, dejando a su marido solo con los documentos. A través de la puerta entreabierta lo vio sentado, revisando mecánicamente los papeles. Sus firmas se yuxtaponían a los sellos del hospital y a la desordenada caligrafía de Meredith. Durante todo el día vivieron como en mundos paralelos. Estelle daba de comer al bebé, le cambiaba los pañales, le cantaba nanas. Evan deambulaba por el piso como un fantasma. Varias veces intentó decir algo, pero se detuvo a medias. Por la noche tuvo tiempo de ordenar las cosas del bebé, preparar la cena e incluso hacer un poco de papeleo. El bebé estaba dormido cuando ella volvió a sentarse. «¿Ya te has decidido?» Evan asintió sin levantar la vista. «Me quedo». «Bien», se levantó ella. «Mañana prepararás los documentos para el nuevo gerente del club. Y no olvides que dentro de una semana tenemos la revisión de Meredith». Se fue al dormitorio, dejándolo solo en el salón. Estaba anocheciendo fuera de la ventana,
y en algún lugar a lo lejos se oía el ruido de los coches. En la ciudad, la vida nocturna acababa de empezar. Puede que ahora mismo Adeline estuviera recogiendo su piso de alquiler, planeando su marcha. Y aquí, en su hogar compartido, comenzaba una nueva vida, según las reglas que Estelle había establecido. El supermercado se sorprendió cuando Estelle salió de la baja por maternidad 3 semanas después de dar a luz. Explicó que su marido se estaba ocupando del bebé. Ahora su negocio estaba dirigido por un gerente, así que Evan tenía tiempo libre. En casa, Evan se ocupaba del bebé, le daba el biberón, le cambiaba los pañales y le mecía. Lo hacía todo con cuidado, pero con cierta ansiedad subyacente, como si esperara que en cualquier momento pudiera hacerle daño al niño. Fiimio. Viajaban juntas a las citas de Meredith. Su amiga fruncía el ceño con profesionalidad, estudiaba los análisis, prescribía algunas recomendaciones. Evan escuchaba atentamente, tomaba notas, aclaraba detalles. El club estaba ahora dirigido por un nuevo gerente, un chico joven con buenas referencias. Evan iba una vez a la semana a recoger los informes y el dinero. Adelina había dimitido justo después de la historia del hospital. Decían que se había ido a otro estado. Ella y Estelle apenas hablaban por las tardes, solo sobre el bebé y los detalles de la casa. Evan intentó ponerse en contacto con ella, pero su mujer lo rechazó cortésmente. Un día quedó con ella después del trabajo, le llevó un almuerzo casero en recipientes y le propuso merendar juntos en el parque. Estelle aceptó, más por cortesía que por deseo de socializar. Se sentaron en un banco. Evan le habló del bebé, de cómo hoy no quería dormirse en mucho rato, de lo gracioso que tarareaba. En algún momento dejó de hacerlo. Sabes, solo ahora me doy cuenta de lo mucho que perdí cuando... Estelle recogió en silencio los platos en su bolso. Tengo que volver. El almuerzo había terminado. En casa, Evan continuó con sus intentos de restablecer la relación. Preparaba la cena, limpiaba, lavaba la ropa, cuidaba del niño. Estelle daba por sentada su preocupación, pero mantenía las distancias. Varias veces habló de la noche en que había traído a Adelina. Intentó explicarle sus sentimientos, disculparse. Estelle lo detuvo. No lo hagas. Ya está todo arreglado. Por la noche, mientras acunaba al bebé, a veces sorprendía a su marido mirándola, confuso, culpable. Era evidente que no sabía cómo comportarse, cómo expiar su culpa, cómo devolver la relación anterior. En la siguiente cita, Meredith escribió algo en el historial y miró a Evan. Este se sentó encorvado y escuchó las siguientes recomendaciones para cuidar a un niño. Piumawoche. ¿Quieres dejar de torturarlo?, le preguntó Meredith cuando Estelle se pasó por allí después del trabajo. Estaba realmente preocupado. Todavía no. Estelle acunó a su hijo en brazos. Deja que viva con la culpa un tiempo más. En casa, Evan volvió a intentar hablar del pasado, de lo confuso que estaba, de cómo lamentaba su elección. Estelle fue en silencio a acostar al bebé. Ese fin de semana fueron al parque por primera vez en familia. Evan conducía el cochecito, ajustando de vez en cuando la manta. Temía que el bebé pudiera coger frío. Desde fuera parecían una familia normal y feliz, unos padres jóvenes con su primogénito. Por la noche, cuando el bebé se durmió, Evan se sentó en el cuarto de los niños, mirando a su hijo dormido. Estelle se detuvo en la puerta. Mañana tenemos una cita con Meredith. No olvides traer los papeles. Él asintió sin volverse. Había tanta añoranza y remordimiento en su postura que por un segundo Estelle quiso decir la verdad, pero aún no había llegado el momento. El bebé crecía deprisa. Estelle se sorprendía a menudo pensando que su pequeño engaño podría salir a la luz. El bebé se estaba desarrollando demasiado bien para su diagnóstico, pero el papeleo de Meredith era impecable, y Evan parecía tan sumido en la culpa que no se daba cuenta de lo evidente.
Los fines de semana paseaban por el parque, las hojas amarillas caían sobre el cochecito. Evan ajustaba la manta y comprobaba si el bebé soplaba. Se convirtió en un auténtico enfermero. Controlaba constantemente la temperatura de la habitación, esterilizaba biberones, leía libros sobre cuidados del bebé. En el supermercado, Estelle fue ascendida a jefa superior, por lo que podía trabajar a distancia varios días a la semana. Ahora, ella y Evan se turnaban para hacer de canguro. El club aportaba unos ingresos estables. El nuevo gerente resultó ser un tipo listo. Por las tardes, Evan jugaba con su hijo. Sonajeros, juguetes educativos. Una vez, Estelle le sorprendió leyendo un libro infantil. Le enseñaba dibujos y le contaba algo, y el niño escuchaba atentamente soplando burbujas. En las citas de Meredith, Evan siempre estaba concentrado y serio. Tomaba notas, hacía preguntas, se preocupaba por los más mínimos cambios en el lindo del niño. Meredith canalizaba con maestría su ansiedad en la dirección correcta. Una noche, mientras arropaba al bebé, Evan le dijo en voz baja: «Sabes, te estoy agradecido por dejar que me quede aquí». Estelle permaneció en silencio mientras mecía a su hijo, fingiendo estar completamente absorta en la tarea. Evan permaneció un momento en el umbral de la puerta y luego se dirigió a la cocina, donde le tocaba cenar. El fin de semana habían ido a una gran tienda de bebés. El niño necesitaba ropa más grande. Evan estudió meticulosamente los tejidos, eligiendo los más suaves y naturales. En casa, ordenó sus compras, colgando cuidadosamente la ropa diminuta en el armario. Estelle le observaba desde la cocina. Él tarareaba algo para sí, totalmente inmerso en el proceso. Por la noche recibieron una llamada del club. ¿Algún problema con el papeleo? Evan habría ido inmediatamente, pero se limitó a pedirle al gerente que le enviara los papeles por correo electrónico. El bebé había estado irritable durante la noche. Le estaban saliendo los dientes. Se turnaron para mecerlo, intentando aliviar el dolor. Por la mañana, cuando por fin se durmió, Evan cubrió suavemente con una manta a Estelle, que se había quedado dormida en la silla. En el trabajo, a menudo miraba las fotos que le enviaba su marido. El bebé en la bañera, el bebé con un juguete nuevo, el bebé intentando darse la vuelta. Evan registraba todos los logros de su hijo. En el parque se encontraban a menudo con otros padres con sus hijos. A veces se paraban a charlar, compartían experiencias, hablaban de tiendas de bebés y médicos. Evan siempre intentaba alejar la conversación del tema de la salud, temía las preguntas innecesarias. Por la noche, cuando el bebé se dormía, a veces se sentaban en la cocina y guardaban silencio o hablaban del día anterior. Evan ya no intentaba hablar del pasado ni disculparse. Se limitaba a preparar la cena, fregar los platos y cuidar del bebé. Una noche, Estelle encontró algunos impresos sobre la mesa, artículos sobre el tratamiento de niños con diagnósticos similares, opiniones de los padres, consejos de expertos. Estaba claro que Evan había dedicado mucho tiempo a investigar sobre el tema. En la siguiente cita, Meredith escribió algo en el historial, como de costumbre, y dio recomendaciones. Evan escuchaba atentamente, abrazando con fuerza a su hijo. Estelle los miró y pensó, ¿quizá había llegado el momento de poner fin a esta obra? El piso permaneció en un silencio inusual durante mucho tiempo. El bebé por fin se había dormido después de un día difícil. Las vacunas siempre le resultaban difíciles. Estelle estaba sentada en la cocina revisando sus correos electrónicos de trabajo cuando Evan entró con una botella vacía. ¿Quieres un té?, preguntó poniendo la tetera en el fuego. Ella asintió, sin apartar los ojos del portátil. Evan sacó sus tazas favoritas, las mismas en las que bebían por las mañanas antes de todo esto. Hoy era la primera vez que llevaba a la niña a vacunar. Siempre había esperado a que Estelle pudiera ir con ellos. Lo había hecho muy bien. Todo había ido según lo previsto, sin alboroto ni pánico. ¿Sabes?
Evan le puso una taza delante. Hoy en la clínica he conocido a una familia con un diagnóstico parecido. Nos pusimos a hablar. Estelle se puso tensa, pero él se limitó a hablar, de su experiencia, de algunos métodos nuevos de tratamiento. No había sospechas ni dudas en su voz. El fin de semana fueron al centro comercial. El bebé necesitaba juguetes nuevos. En la sección infantil, Evan pasó mucho tiempo eligiendo material educativo y consultando con el asesor. Estelle le observaba. Había cambiado mucho en estos meses. Por la noche, al acostar a su hijo, Evan tarareó suavemente una nana, la misma que le cantaba su madre. Estelle se detuvo en la puerta, escuchando su voz. Había algo tan hogareño, propio. Durante la cena habló del club. Iba bien, el gerente estaba haciendo un gran trabajo. Evan ya no entraba a toda prisa, lo hacía todo a distancia. ¿Recuerdas cuando estaba allí las 24 horas del día? Sacudió la cabeza. Parecía que sin mí todo se vendría abajo. Estelle guardó silencio. Ambos sabían que no se trataba solo de trabajo, pero ahora, mirando a su marido, veía a un hombre muy diferente. En el parque se encontraron con unos viejos conocidos, una pareja con hijos. Solían visitarlos a menudo. Evan les explicó brevemente la situación con el niño y evitó astutamente la invitación a sentarse juntos. No quiero hacer demasiadas preguntas, dijo más tarde, y el bebé necesita una rutina. Realmente se convirtió en un gran padre. Atento, cariñoso, paciente. Todos aquellos meses de miedo por la salud de su hijo, de preocupación constante y de culpabilidad, le habían destrozado por dentro. Meredith frunció el ceño ante el gráfico en su cita habitual. ¿Cómo van las cosas en casa? Todo va bien. Estelle observó a Evan jugando con su hijo en un rincón del estudio. Había cambiado. ¿Te lo crees? Aún no lo sé. Pero algo había cambiado. Había una nueva sinceridad en sus conversaciones. Evan ya no intentaba justificarse ni disculparse, simplemente estaba ahí, fiable y atento. Por la noche se sentaron en la habitación del bebé, que dormía, pero ambos no querían irse. Evan hablaba en voz baja de su infancia, de sus padres, de cómo imaginaba su propia familia. Casi lo pierdo todo, miró a su hijo dormido. Gracias por darme una segunda oportunidad. Estelle guardó silencio. Las palabras de gratitud sonaban sinceras. Quizá Meredith tenía razón. Tal vez realmente había llegado el momento de poner fin a esta historia con el falso diagnóstico, pero algo la detenía. Los recuerdos de la noche en que él había traído a Adeline a la casa estaban demasiado frescos. Aún quedaban demasiadas cosas por probar y comprender. La mañana había empezado agitada. El bebé se había despertado antes de lo habitual y se negaba en redondo a ponerse su nuevo mono. Llegaban tarde a la cita de Meredith y el bebé lloraba cada vez que Estelle intentaba meterle los brazos por las mangas. Evan tomó el relevo. Había aprendido a lidiar con los caprichos de su hijo con sorprendente destreza. En cuclillas frente a la cuna, empezó a contar una historia increíble sobre un oso al que tampoco le gustaba vestirse. El bebé escuchó, dejando que su padre se vistiera solo. Estelle estaba reuniendo documentos. Se habían acumulado tantos en los últimos meses que tuvo que hacer una carpeta aparte. De vez en cuando miraba el reloj. A Meredith no le gustaba que los pacientes llegaran tarde. El pasillo del hospital olía a café de la habitación de los residentes. Meredith ya los esperaba en su despacho con el historial, los resultados de las últimas pruebas y otros papeles sobre la mesa. Evan se acomodó en su silla, sacó un cuaderno y anotó cada recomendación como si la vida de un niño dependiera de ello. «Hay algo de lo que tenemos que hablar». Meredith miró a su amiga significativamente. Ya lo habían hablado ayer por teléfono. Había llegado el momento. Estelle sintió y cogió a su hijo en brazos. El bebé buscó inmediatamente a su padre. Últimamente se habían vuelto inseparables.
Todas las mañanas Evan se ocupaba de él antes de ir a trabajar, por las tardes le leía libros y los fines de semana podían jugar durante horas en la alfombra de la guardería. Al otro lado de la ventana, la ciudad era ruidosa. Los coches tocaban el claxon, la gente hablaba a gritos fuera del hospital. En la oficina reinaba el silencio, solo zumbaba el viejo aire acondicionado. ¿Recuerdas la noche que trajiste a Adelina a casa? Estelle miró directamente a su marido. El reloj de pared marcaba los segundos de silencio. Evan se estremeció, pero asintió. Se puso pálido y apretó a su hijo contra sí. Entonces tomé una decisión, dijo lentamente, eligiendo sus palabras. Quizá no la más honesta, pero sí la única correcta en aquella situación. Me habló de la llamada de Meredith en mitad de la noche, de la bolsa preparada a toda prisa, del taxi bajo la lluvia, el papeleo falso que habían estado redactando hasta el amanecer, las falsas complicaciones y los falsos análisis. El despacho olía a medicamentos y a leche infantil. El bebé acababa de terminar su biberón y ahora intentaba coger un calendario de colores brillantes de la estantería. Evan escuchaba sin interrumpir. Sujetó a su hijo con más fuerza, como si temiera que se lo llevaran. Quiero decir, desvió la mirada hacia el niño que mordisqueaba con entusiasmo la esquina de una carpeta. ¿Está sano? Perfectamente sano. Meredith sacó un verdadero gráfico de la caja fuerte. Absolutamente. Se está desarrollando incluso mejor que para su edad. Sobre todo teniendo en cuenta que es técnicamente prematuro. Se hizo el silencio en el despacho. Solo se oía el susurro de los papeles y el alegre zumbido del bebé. Evan hojeó los documentos, reales y falsos. Comparó fechas, cifras, diagnósticos. Las manos le temblaban ligeramente. El teléfono sonó en el escritorio de Meredith y lo apagó sin mirar. Otras cosas eran más importantes ahora. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. Porque ahora creo que has cambiado de verdad. Estelle le cogió los papeles, echando un vistazo a las firmas y sellos que le resultaban familiares. No por miedo a perder dinero, no por culpabilidad, sino de verdad. El bebé se retorcía en los brazos de su padre, reclamando atención. Cogió el estetoscopio que colgaba del respaldo de la silla. Evan le dio el sonajero que siempre llevaba en el bolsillo, especialmente para esos momentos. Empezó a llover fuera de la ventana, las gotas tamborileaban en los aleros, creando un extraño ritmo en su conversación. Debería haberlo sabido, sacudió la cabeza. Todas las señales estaban a la vista. Tenía tanto miedo. El miedo es un buen maestro. Meredith reunió sus papeles en una pila, sobre todo cuando se trata de los seres queridos. Salieron del hospital bajo la llovizna. Evan llevaba a su hijo en brazos, sujetando con cuidado la visera del cochecito. Tenía los hombros tensos. Demasiada información para una mañana. En casa, después de arropar al revoltoso bebé, se sentaron en la cocina. El aire olía a café recién hecho. Evan giró la taza entre sus manos, pero no se la bebió. El té frío parecía carecer de importancia ahora. «Sabes, me alegro de que se te ocurriera esto», dijo en voz baja, como si temiera estropear el momento de sinceridad. «De lo contrario, podría haber perdido lo más importante de mi vida». Estelle miró a su marido, demacrado, con una mancha de puré de patatas en la manga de la camisa y barba incipiente de 3 días. Pero había algo correcto. La misma cosa por la que una vez se había enamorado de este hombre. Todos estos meses, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. He estado pensando mucho, sobre nosotros, sobre mi hijo, sobre lo que realmente importa. Cada día, al verlo en esa cuna, imaginaba lo mal que lo había hecho. Se oyó un llanto en la guardería, un bebé que pedía atención. Se levantaron de la mesa al mismo tiempo. Evan se detuvo en la puerta. «Gracias, por no dejarme marchar». Estelle pasó junto a su hijo. La habitación del bebé olía a polvos y leche. Tal vez no era justo todo eso del diagnóstico,
pero a veces una mentira para salvar el día realmente salva el día, y no solo para el bebé. El bebé caminaba confiado por el sendero del parque, agarrado de la mano de sus padres. Estelle vio cómo Evan levantaba a su hijo cuando tropezaba. Movimientos precisos y seguros, sin miedo previo a hacerse daño. En el supermercado la ascendieron a jefa de línea. Ahora podía tener un horario flexible y pasar más tiempo con su familia. El club también prosperaba. El nuevo director había atraído a importantes clientes corporativos. Por la noche, mientras arropaba a su hijo, Estelle oyó a su marido hablando por teléfono en la habitación de al lado. El gerente le informaba de las últimas noticias. Adelina había intentado conseguir trabajo en su club a través de un testaferro. No tienes que explicar nada, la voz de Evan sonaba tranquila. Solo di que no. Tenemos la plantilla completa. El fin de semana fueron al centro comercial a comprar un regalo para su hijo. Se acercaba su cumpleaños. En la cafetería de la planta baja, Estelle se fijó en una figura familiar. Adelina estaba sentada unas mesas más allá, con un hombre. Ella también los vio, pero se apartó rápidamente. Evan no pareció darse cuenta de la presencia de su ex amante. Estaba completamente absorto en la elección de un juguete para su hijo. Pasaron casi 2 horas en la tienda infantil, comparando constructores y coches. En casa, ordenando las compras, Estelle recordó el encuentro en el centro comercial. Preguntó como de pasada. ¿Has visto a Adelina? Sí. Estaba colocando las cosas de los niños en las estanterías. Ni siquiera sentí nada. Era como una extraña. Meredith pasó a tomar el té. Se veían desde hacía mucho tiempo, solo como amigas, sin historias clínicas ni exámenes. Le contó que Adeline había venido recientemente al hospital para solicitar un puesto de recepcionista. La rechacé, por supuesto. Meredith untaba mermelada en una tostada. No parecía disgustada, solo indagaba. El bebé jugueteaba con su coche nuevo sobre la alfombra. Evan estaba sentado a su lado en el suelo, ayudándole a montar una complicada intersección con piezas de un kit de construcción. Estelle los miró, tan parecidos ahora, tan apasionados por un empeño común. Por la noche, cuando su hijo se durmió, se sentaron en la cocina. Evan habló por primera vez de aquella época. «Sabes, a veces me pregunto cómo pude ser tan idiota. Casi lo pierdo todo por... ni siquiera sé por qué». Estelle permaneció en silencio. Le había perdonado hacía tiempo, pero algunas conversaciones era mejor no continuarlas. Solo cubrió su mano con la suya. Llovía al otro lado de la ventana, igual que hacía un año, cuando había ido al hospital con la maleta preparada. Pero ahora hacía calor y había tranquilidad en el mismo piso. Y se habían ganado esa tranquilidad, aunque no fuera de la forma más honesta. En algún lugar de la ciudad, Adelina probablemente estaba haciendo nuevos planes. Pero esa era otra historia, en la que ellos no tenían nada que ver. Tenían sus propias vidas, tal vez no perfectas, pero reales. Y ambos sabían lo que valían.